Saludos, mi nombre es Luis Alejandro Ibarra Gutiérrez, soy estudiante de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. En este video vamos a hablar sobre un tema clave en el derecho, los recursos legales. Probablemente te has preguntado en algún momento qué son los recursos, por qué hay varios y cómo elegir el adecuado. Hoy vamos a aclarar todo eso explicando qué son, para qué sirven y cómo elegir el correcto según la situación. En términos sencillos, un recurso legal es una herramienta legal que te permite impugnar una decisión judicial. Imagina que en una competencia de ajedrez te hacen un movimiento que no te parece justo. Un recurso legal sería como pedirle a otro árbitro que revise la jugada. De esta manera, en derecho, los recursos son los que aseguran que las decisiones se ajusten a la ley y que las personas tengan acceso a una justicia justa. ¿Por qué usar un recurso u otro? Cada recurso tiene un propósito específico dependiendo del momento del juicio, lo que buscas lograr y quién tiene que revisar la decisión. No todos los recursos sirven para lo mismo, así que es importante escoger el adecuado. En esta tabla se puede apreciar todos los recursos, en el momento en el que se usa, quién es el encargado de ejecutarlos y qué busca específicamente ese recurso. Vemos que, por ejemplo, el recurso de reclamación se usa contra acuerdos que afectan el proceso, pero no son definitivos. El tribunal es el que se encarga de ejecutarlo y lo que buscaría este recurso sería revisar decisiones intermedias. Es un ejemplo. ¿Cómo elegir el recurso correcto? Depende de lo siguiente. Si el error es menor, la revocación es el recurso que deberías elegir, ya que es una corrección rápida que no necesita ir más allá del mismo juez. Si quieres cambiar una sentencia importante, la apelación es el recurso ideal. Le pides a un tribunal superior que reexamine lo decidido y ya está. Si tienes un problema con otro recurso o un error procesal, la queja es lo que necesitas. Vas a un tribunal superior para reclamarle que el recurso fue injustamente rechazado o mal manejado. Si te afecta los derechos por un acto administrativo o fiscal, en este caso la revisión es la vía para que un tribunal de mayor rango verifique si se vulneró alguna ley. Se violan los derechos fundamentales, el amparo es la solución, ya que protege tus derechos humanos directamente. Ahora que ya sabes cómo elegir el recurso adecuado, vamos a ver un ejemplo práctico para entender cómo funciona esto en la vida real. Aquí tenemos un caso hipotético que nos ayuda a ver cómo se aplica todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa si la autoridad no cumple con una sentencia? Vamos a verlo aquí. En el caso presentado, un ciudadano promovió un juicio administrativo impugnando una boleta de infracción de tránsito con número de folio 955763-2, que le impuso una multa equivalente a 250 unidades de medida y actualización, o sea, aproximadamente 21,122 pesos con 50 centavos pesos mexicanos. Aunque el ciudadano pagó la multa, presentó una demanda solicitando la devolución del pago indebido. El juicio quedó registrado bajo el expediente 3521 con fecha del 19 de julio del 2003 ante la Tercera Sala Regional del Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esta sentencia de fecha de 15 de enero de 2019, el tribunal declaró la nulidad lisa y llena de resolución impugnada y ordenó a la autoridad demandada devolver el monto pagado en un plazo de un mes. Sin embargo, pese a que el plazo venció, la autoridad no cumplió con la devolución ordenada. ¿Qué procede en este caso? Aquí estamos frente a un claro incumplimiento de sentencia. Ya hay una resolución firme y la autoridad no lo está obedeciendo. En estos casos, el recurso adecuado es el incidente de cumplimiento de sentencia, regulado en el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Pero por qué? Porque este mecanismo permite exigirle a la autoridad que cumpla con lo ordenado por el tribunal. Incluso puede derivar en sanciones si sigue sin hacerlo.
En otras palabras, este recurso obliga a la autoridad a acatar la sentencia y devolver el dinero que el ciudadano pagó de manera indebida. Aquí, ¿cuál fue el procedimiento? Bueno, primero fue la promoción del incidente. El afectado debe presentar una solicitud ante el tribunal que emitió la sentencia informando sobre el incumplimiento por parte de la autoridad demandada. Paso 2. Requerimiento a la autoridad. El tribunal notificará a la autoridad responsable otorgándole un plazo para cumplir con la sentencia. Sanciones por incumplimiento. Si la autoridad persiste en su negativa, el tribunal puede imponer multas de apremio y en casos extremos dar vista al Ministerio Público por posible desacato. Puntos clave para recordar. Si una sentencia administrativa ordena una devolución o acción por parte de la autoridad, esta tiene un plazo por cumplir. Si la autoridad no cumple con el tiempo establecido, se puede interponer un incidente de cumplimiento de sentencia. En algunos casos, si la autoridad sigue sin cumplir, incluso puede haber sanciones para los funcionarios responsables. Bueno, en el caso anterior vimos qué pasa cuando la autoridad no cumple con una sentencia. Ahora veamos un nuevo problema. ¿Qué sucede cuando la autoridad intenta defenderse en un juicio, pero el tribunal rechaza su respuesta? Aquí lo veremos. Después de analizar el primer caso, nos encontramos con otra situación interesante. Ahora hablemos de un ciudadano que impugna un crédito fiscal de más de 521,000 pesos impuestos por el SAT de Baja California, como dicta el proceso. La demanda es admitida y la autoridad tiene la oportunidad de presentar su contestación. Pero aquí viene el giro. La autoridad sí responde, pero el tribunal decide no tomar en cuenta su contestación, argumentando que no cumplió con ciertos requisitos procesales. Esto significa que, en la práctica, la autoridad queda sin defensa en el juicio, lo que puede afectar gravemente el resultado del caso. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué se puede hacer aquí? En este caso, el recurso adecuado sería la apelación. ¿Por qué? La resolución del magistrado instructor afecta el fondo del juicio al declarar no presentada la contestación, y esta es una decisión definitiva en el proceso. La apelación es el recurso que revisa decisiones definitivas que afectan las garantías de las partes en el juicio, como en este caso, donde el SAT ha sido invalidado en su derecho a contestar la demanda. Según José Luis Siqueiros, en su obra sobre Derecho Procesal Administrativo, la apelación es fundamental cuando una decisión limita los derechos de las partes al impedirles argumentar en su defensa, como en este caso. Y de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la apelación puede presentarse cuando la resolución que afecta a las partes es de carácter definitivo. El Tribunal Superior tiene la facultad de revisar esta decisión y determinar si se ha actuado correctamente. En resumen, en este caso, el recurso adecuado sería la apelación, ya que la decisión que se tomó es definitiva y afecta los derechos de la autoridad demandada. Perfecto. Vamos a continuar. Ya vimos cómo se manejan los recursos en el contexto de un juicio administrativo. Ahora vamos a analizar otro caso práctico para entender mejor cómo funciona el recurso de apelación en situaciones donde la resolución afecta la forma en que se cuantifican las indemnizaciones. Ahora hablamos de un caso donde el IMSS tiene que enfrentar una sentencia en la que se determinó que deben indemnizar a una persona debido a un caso de mala praxis médica. Vamos a desglosarlo. El 25 de abril del 2022, la octava Sala Regional Metropolitana emitió una sentencia en el expediente 20517. En este caso se originó cuando un particular demandó al IMSS por un caso de responsabilidad patrimonial del Estado, debido a una mala praxis médica que le causó daños. La resolución del IMSS que rechazó la reclamación fue nulificada por la Sala Regional. Además, se le ordenó al IMSS indemnizar al afectado. El problema aquí es que el IMSS está inconforme con la sentencia, ya que considera que no se explicaron claramente los criterios utilizados para cuantificar el monto de la indemnización. En otras palabras,
El IMSS no sabe cómo llegó a esta cifra y esto es crucial para ellos, ya que en su opinión el tribunal debería haber justificado más su decisión de indemnizar a la persona por esa cantidad. Entonces, ¿qué recurso procede aquí? El recurso más adecuado en este caso sería la apelación. ¿Por qué? Porque la sentencia es definitiva y el IMSS está cuestionando los criterios utilizados para fijar la cantidad de indemnización. El recurso de apelación es el que procede cuando hay desacuerdo con una sentencia definitiva que afecta al fondo de la resolución. En este caso, el IMSS está pidiendo que el Tribunal Superior revise cómo se llegó a este monto, lo que afecta directamente el fondo de sentencia. Según el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o la LFPCA, la apelación procede cuando se impugna una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. En este caso, el IMSS no está cuestionando si hubo o no responsabilidad del Estado, sino que se determinó la cantidad de indemnización. El IMSS consideró que no se explicó adecuadamente el criterio utilizado para cuantificar la indemnización, lo que pone en duda la justificación de la decisión. Es fundamental para todas las autoridades que fundamenten y motiven sus actos administrativos y judiciales para dar seguridad jurídica a las partes involucradas, y eso incluye explicar cómo se llega a una cifra de indemnización. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades deben motivar y fundamentar sus actos. Esto incluye la obligación de los tribunales de explicar claramente por qué se determina un monto de indemnización para garantizar que la decisión sea transparente y justa. La jurisprudencia del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa establece que cuando se justifica adecuadamente la cuantificación de una indemnización, la apelación es el recurso que permite una segunda revisión del cálculo para garantizar que la cantidad sea proporcional y razonable. Y eso fue el caso 3. Ahora vamos con un caso más que nos ayudará a entender qué sucede cuando no proceden más recursos ordinarios después de una sentencia definitiva en un proceso administrativo. El 11 de junio del 2021, el magistrado presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco dictó una sentencia definitiva en el juicio administrativo, confirmando el acto administrativo demandado. La parte actora, inconforme con la sentencia, interpuso un recurso de apelación. Este recurso fue admitido a trámite el 16 de agosto del 2021 y tras el trámite correspondiente el 4 de octubre del 2021, la Sala Superior del Tribunal de Justicia de Jalisco confirmó la validez de la sentencia. En este caso, después de que la Sala Superior dictó la resolución definitiva, se planteó la pregunta de ¿qué procede ahora si ya no existe ningún otro recurso ordinario disponible? ¿Qué procede en este caso? No procede ningún recurso ordinario. En este caso no procede ningún recurso ordinario, ¿pero por qué? Porque ya se agotaron todas las instancias legales posibles para impugnar la resolución. Primero se interpuso un recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Superior, la cual confirma la sentencia original. Y de acuerdo al artículo 107 de la Ley de la Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, después de que se resuelve el recurso de apelación y se emite una sentencia definitiva por la Sala Superior, ya no existen más recursos ordinarios disponibles, salvo que exista alguna causa extraordinaria como nulidades procesales o violaciones al dicho proceso. Ahora, si la parte actora considera que la sentencia definitiva vulnera algún derecho fundamental, como el debido proceso o el derecho de defensa, puede recurrir a un recurso de amparo. El amparo no es un recurso ordinario, sino un medio de control de constitucionalidad que busca que un tribunal federal revise si se han violado derechos fundamentales protegidos por la Constitución. El artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 103 de la Ley de Amparo permiten que se interponga un amparo en contra de los actos definitivos de tribunales administrativos, siempre y cuando se alegue que la resolución violó derechos fundamentales o se haya cometido una irregularidad en el procesal grave.
Entonces, ¿por qué el amparo sería la mejor opción? En este caso ya no hay recursos ordinarios disponibles para revisar el fondo del asunto. El amparo es el medio por el cual se pueden revisar si la sentencia afectó los derechos del actor, pero no revisa el fondo del asunto en sí. El amparo busca reparar una injusticia cuando se considera que se ha violado alguna norma judicial o procesal fundamental. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el amparo se concede cuando un tribunal superior observa que hay una violación clara de los derechos humanos durante la tramitación de un juicio administrativo o cuando no se respetan principios procesales básicos como la legalidad, imparcialidad o el debido proceso. En resumen, después de que la Sala Superior confirma la sentencia definitiva, no procede ningún recurso ordinario en el juicio administrativo. Sin embargo, si la parte actora considera que hubo violación de derechos fundamentales, puede interponer un recurso de amparo ante los tribunales federales. Este es el único medio legal que queda disponible para impugnar la resolución definitiva. En resumen, los recursos son herramientas jurídicas fundamentales para asegurar que el proceso administrativo sea justo y se respeten los derechos de las partes involucradas. Cada caso es diferente y como hemos visto hay que saber cuándo y cómo usar el recurso adecuado dependiendo de la situación. Y aunque en algunos casos el amparo es la última opción para defenderse, si ya no quedan recursos ordinarios, siempre es esencial evaluar si hubo alguna violación de derechos que justifique este recurso extraordinario. Cada uno de estos mecanismos busca la justicia y la transparencia en la resolución de conflictos. Gracias por ver el video. Eso es todo. Espero que ahora tengan en claro cómo funcionan los recursos en el ámbito administrativo y cuándo usar cada uno de ellos.